Hola, bienvenidos y bienvenidas a este episodio de las charlas Revisión de Mundo. Tengo el gran placer y honor de conversar hoy con Rosa Zubizarreta, que se conecta desde Alemania porque está en un fellowship, ya nos contará un poco más. Y ella es una investigadora en muchos temas que también ya nos contará. Bienvenida, Rosa, ¿cómo estás el día de hoy? Gracias, Ana María. Es un placer estar aquí contigo. Ay, me alegra. Pues es un placer también para mí, después de muchos años de no vernos y hablarnos, poder reconectar con estos temas y también actualizar en lo que andas ahora. Cuéntanos un poco, sí, empecemos por esa gran pregunta y ahí ya llegarás a donde estás ahora en este justo instante en Alemania del fellowship, pero arranquemos por este comienzo que es. ¿Cómo podrías describir tu cosmovisión en este momento de tu vida y cómo llegaste a ella? Sí, gracias. Sí, es una pregunta grande. Para mí en este momento, la verdad que hay distintas formas de enfocarlo, pero creo que una forma básica de distinguir distintas formas de ver el mundo es que hay una manera de ver el mundo en la cual todo es objetos, objetos en el espacio, separados, etcétera. Y hay otra forma de ver el mundo en el cual las relaciones eh, entre las personas, pero también con la naturaleza, el resto del mundo natural, las relaciones es lo más importante y no existen realmente objetos eh, separados, indivisibles, que existan por cuenta propia. Todo depende de todo lo demás y, y los seres humanos somos muy valiosos, pero también existe la forma de ver el mundo donde lo que importa es el poder y el control y el tratar de acumular y en esa tecnovisión el valor de los seres humanos es muy reducido. Y no es que yo piense que los seres humanos somos lo más importante, pero sí tenemos un papel y tenemos un papel de estar en relación con todos los otros seres. Qué bello, sí. Ahí me identifico mucho con lo que dices y ojalá más personas habitaran esa cosmovisión centrada en las relaciones y eh, con una valoración de todo lo que existe. Y también reconociendo la cosmovisión prevalente que Sí, nombraste, que es importante también ponerla acá, donde hay objetos separados y se prioriza el control, el poder y bueno, no se valora mucho el ser humano. Entonces, cuéntanos cómo llegaste a estas sí. claridades. Bueno, uno de los puntos importantes en mi vida fue cuando mi padre me dio a leer cuando tenía creo que 17 años, 18 años, algo así. Me dio para leer el libro de Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, la estructura de las revoluciones científicas. Y ese fue un libro muy importante para mí porque fue un poquito la abertura a darme cuenta que la ciencia es algo muy lindo y muy importante, pero al mismo tiempo que está constantemente evolucionando y eh, que los científicos son seres humanos y a veces se apegan muchísimo a sus ideas y cuando viene una idea nueva la pelean mucho hasta que por fin hay un cambio y lo que es la verdad es ahora algo distinto de lo que era hace 10 años, pero que no siempre ese progreso es fácil porque no siempre la gente tiene sus mentes abiertas a eh,
tener que repensar todo lo que pensaban que ya sabían, ¿no? Entonces ese libro me inspiró mucho a sentir que hay más allá de lo que la ciencia, y ni siquiera es la ciencia, sino que en inglés hacemos una distinción entre science y scientism. Entonces hay la ciencia y hay la ciencia tomada como religión, ¿no? En el sentido de que cuando uno tiene una mente que dice, pues, eh, eh, lo único que existe es lo que la ciencia ha determinado que existe y todo lo demás no existe, pues ¿cómo puede decir la ciencia eso? Todo lo que la ciencia puede decir es esto es lo que sabemos y más allá no sabemos, pero no puede decir no existe porque no lo hemos investigado todavía, ¿no? Entonces, en el comienzo del desarrollo de la ciencia había muchos científicos muy famosos e ilustres y grandes que también tenían una vida espiritual, una sensación de relación con el cosmos y luego después de cierto tiempo eso empezó a desaparecer a un racionalismo muy muerto, muy limitado. Y no tiene que ser así. Yo estoy completamente de acuerdo cuando dices que también hay que am, respetar la visión de la realidad que controla y calcula y mide y construye los aviones y los puentes y con una habilidad técnica realmente formidable, pero al mismo tiempo esa no puede ser la mentalidad que determina los propósitos y los valores, porque esa mentalidad no tiene valores, esa no es su fuerza. No, bueno, el valor del rigor científico sí, pero no para poder guiar una civilización que pueda perdurar, que pueda vivir en armonía con el resto del mundo natural. Sí, qué alegría haber visto eso tan temprano en tu vida de saber que la ciencia y lo que dice la ciencia no es el fin, no es lo único, y esa resistencia que hay incluso en el mundo científico a nuevos paradigmas, a nuevas interpretaciones de la realidad, que está probado, ¿no? En ese libro, seguramente, por lo que yo he escuchado, es prueba que es un tema recurrente donde hay muchísima resistencia. Y yo los he Mm. leído en otros libros, como el libro de The Field o El campo cuántico de Lynn McTaggart. Me impresionó mucho Ajá. cómo es la cantidad de resistencia en el mundo científico frente a un paradigma científico que es el cuántico o una cosmología. Sí, sí, sí. Ujú. También en el campo de no sé cómo se dice en español, en inglés es ethology, bueno, el estudio de la vida de los animales. Ha habido científicos muy poderosos, el Frans de Waal, que ha documentado el que eh, los, eh, los chimpancés, los orangutanes, todos esos great apes, se dice en inglés, no sé si se dice monos grandes o grandes monos en español, pero que tienen una vida sensible, que reconocen a las personas, que los extrañan, que se reencuentran con alguien después de 10 años y están felicísimos. Y por mucho tiempo eso ha sido visto como en inglés se dice anthropomizing, ¿no? Como proyectar humanidad a un ser que no es ser humano y por eso no debe de tener ese tipo de sentimientos. Es un prejuicio fuertísimo que se niega a ver inteligencia y sentimiento en otros seres, aún en los seres más cercanos evolucionariamente, ¿no? Y entonces, otro tipo
ceguera en la ciencia y hay muchas, pero al mismo tiempo, pues los científicos somos humanos, ¿no? No, tampoco es un mito que porque uno sea científico, eso quiere decir que no tiene prejuicios y que tiene una vista más perfecta de la realidad, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, hay una gran noción de lo que es aceptable y real, como decías tú, y lo que no entra en la conversación y se rechaza. Hay muchísimos ejemplos de eso, coincido contigo. Sí. Y luego el feminismo también fue una súper enorme influencia en mi vida, ¿no? Porque em, cuando estaba jovencita en universidad, leí un libro de Mannheim, Karl Mannheim, que se llama Ideología e Utopía. Y él, un sociólogo alemán, la sociología del conocimiento, donde estaba diciendo no, lo que Marx dijo sobre la ideología, es algo que necesitamos extender, porque no es solo algo que los burgueses tienen ideología por una cuestión de su clase social, sino que cada persona está limitada por su situación, a ver el mundo desde la perspectiva que está ocupando. Y no hay esa postura tan que se buscaba tanto de una posición universal, una vista como desde el cielo, ¿no? Que ha habido muchas pretensiones a eso. Y entonces, en ese libro, una de las cosas que dice Mannheim es, eh, básicamente, bueno, esta no es una cita exacta, pero básicamente está diciendo que el conocimiento es algo que podemos aproximar más y más mientras más perspectivas están en conversación alrededor del círculo, pero es como en las matemáticas, se dice asymptote en inglés, no sé cómo se dice la palabra en español, es esa, cuando hay una curva que se aproxima más y más y más a una línea, pero nunca va a llegar a la línea, ¿no? Que esa es nuestra relación con la verdad, que nos podemos aproximar más y más y más, pero no podemos pensar que ya hemos llegado, ¿no? Y además, él no dijo eso. Esa es una metáfora que yo uso para interpretar lo que él dijo, pero por ahí iba, ¿no? Y a mí me gustan mucho las matemáticas, o sea que por eso me vino a la mente esa metáfora. Pero tampoco es una línea así tan estable, ¿no? Hay momentos porque lo que él dice es con esta conciencia de que siempre mientras más voces entran a la conversación, debiéramos de alegrarnos con jubilación cada vez que viene una perspectiva que nos fuerza a repensar todo lo que hemos pensado hasta ahora, ¿no? Y entonces cuando yo leí eso, él escribió eso yo no soy muy buena para las fechas, pero creo que en el, no sé, 1930 y algo, quizás, ¿no? Pero leyendo esto, yo ¿qué fecha habrá sido que me encontré con eso? No sé, eh, pero 1990 y algo. eh, sí, 92, 93, algo así. Ya con un conocimiento grande de todos las revoluciones mentales que había propiciado el feminismo, el decir, tenemos que repensar esto, tenemos que repensar lo otro, tenemos que repensar esto otro, ¿no? Porque todo, mucho, mucho, mucho había sido hecho y todavía lo es a base de la vista masculina. Y entonces cuando uno toma en cuenta la perspectiva femenina, de pronto pues hay que repensar mucho. Y a mí me gustaba cuando leí eso, pensar, ay, a lo mejor a Karl Mannheim le hubiera gustado mucho el feminismo, porque nos fuerza a repensar todo. Y una de las cosas bien interesantes es que encontré en algún punto una referencia que decía
que él y su esposa habían trabajado muchísimo juntos y que realmente el libro que él escribió era libro de él y de ella. Ella se llamaba Julia y era una psicoanalista muy famosa y él dedicó ese libro a ella. O sea que a mí siempre me gusta rescatar el nombre de Julia cuando estoy hablando de Carol. Qué poderoso. ¿Y cómo fue que llegaste a los temas que sé que pues que compartimos mucho, temas colaborativos? Obviamente veo el continuo de cómo está relacionado, pero me gustaría saber cómo llegaste a ser facilitadora y al trabajo que haces hoy día. Sí, gracias por la pregunta, Ana María. El tema de facilitación es una oportunidad para hablar de alguien que los dos conocemos, de nuestro amigo Tom Atlee, Mm. porque él fue realmente el que me invitó a mi primer taller de facilitación dinámica. Yo, honestamente, no tenía ganas de ir, porque lo que había entendido de la facilitación hasta ese entonces, en inglés se utiliza una expresión que se dice herding cats, que significa tratar de acorralar gatos, ¿no? Y a los gatos no les gusta que uno los acorrale. Entonces, ¿para qué? Y luego otra expresión que se usa mucho en inglés, getting people to color inside the lines, que significa conseguir que la gente coloree adentro de las líneas. Pero ¿por qué diablos vamos a querer que la gente coloree adentro de las líneas? ¿No? Eso no me parece a mí nada interesante. Y esas eran algunas de las imágenes que yo había escuchado en ese entonces sobre la facilitación. Pero Tom me decía, no, no, este modo de facilitar es muy distinto, es muy creativo, etcétera, etcétera. Tienes que acompañarme porque quiero tener, él lo que quería era tener un grupo de gente que tomara el taller con él, porque él ya lo había tomado una vez, pero ahora quería regresar con sus compas para que pudiéramos todos hablar sobre qué era esto y cómo funcionaba y cómo se podía utilizar. Entonces, pues organizó un encuentro, una convivencia ahí y dijo, vamos a alquilar una casona, vamos a tener comidas vegetarianas por las noches y va a venir esta persona y va a venir esta otra. Y bueno, yo al fin dije, bueno, es un festín que estás organizando, pues yo me uno a eso. Y esa fue mi introducción a la facilitación en el año 2000. Antes de eso, no sé si esto es algo que tú ya hayas contado a tu audiencia, ¿no? Pero Tom había tomado parte en una caminata muy grande a favor de la paz, the Great Peace March. Yo la verdad que no me acuerdo, honestamente, yo no lo conocía en ese entonces, em, de un lado al otro de los Estados Unidos. Y a las 2 semanas de que comenzó la marcha, los organizadores de la marcha declararon la bancarrota y le dijeron a todos que se fueran a la casa. Pero aquí había una tanda de gente que había arreglado sus vidas para poder tomar casi un año para hacer esta caminata y muchos de ellos pues no querían irse a la casa. Y entonces comenzaron a hacer un un village, un pueblo móvil que estaba caminando, que estaba con cocinas, con tiendas de campaña, con pues todas sus necesidades. Creo que había algunos automóviles para mover algunas de estas cuestiones también, pero en general la gente caminando y teniendo pues que crear su propia toma de decisiones, sus distintos consejos, sus distintas formas de coordinarse. Y entonces Tom le fascinó muchísimo ese proceso y desde ese entonces él era activista y lo es todavía, pero digo, él era activista enfocado en temas, ¿no? Activista sobre la sostenibilidad, activista sobre este tema, sobre cómo transformar el capitalismo, pero en ese punto se convirtió en activista
del proceso, cómo aprendemos sobre procesos de la inteligencia colectiva y los compartimos con todo el mundo, porque eso es lo que necesitamos para crear un mundo mejor. Wow. Sí, y eso seguramente tiene que ver con las cartas que tú y yo conocemos, que son Sí, lenguaje de patrones, que lleva muchos años estudiando, ¿cierto? De cómo funciona esos procesos y los ha codificado, sí, en un deck de cartas muy interesante. sí, es muy interesante. Empezó una amiga de este grupo de gente, Tree Bresson, que ahora se llama, ay, ha cambiado su nombre, Cavanna Tree Bresson. Ella empezó con la idea de crear un lenguaje de patrones sobre los procesos de grupo. Entonces, no sobre las distintas metodologías, pero sobre los patrones de energía que muchas distintas formas de trabajo en grupo tienen en común. Y entonces ese se llama el GroupWorks Pattern Language. Y viendo a nuestra amiga con otra gente, también ella fue una de las que lo focalizó, pero había un grupo que estaba trabajando en eso y Tom también contribuyó a eso y eso le inspiró mucho para crear este lenguaje este, ¿dices patrón de lenguajes o lenguaje de patrones? Eh, no sé, creo que las dos podrían funcionar. Bueno, pero a él lo que le inspiró entonces es la idea de cuáles son los elementos de una democracia más sabia. Entonces, porque él estaba muy interesado en aprender sobre todo tipo de procesos grupales y especialmente procesos grupales que han sido aplicados a cuestiones democráticas, de innovaciones democráticas. Y entonces estaba pues viendo cuáles son los, los patrones energéticos que yacen por debajo de los distintos modelos, las distintas formas. Y entonces a mí me encanta lo que hizo él con su amigo suizo Martin Rausch, que es parte también de estos círculos, que los dos se pusieron y elaboraron todo esto. Y a mí lo que más me gusta de este lenguaje de patrones distintos de la democracia sabia es que cada patrón es como una distilación de un elemento que se manifiesta en distintos procesos que existen en el mundo. Entonces, es como si fuera una enciclopedia, excepto que en lugar de buscar los distintos procesos por nombre, uno los encuentra por estos casi como patrones energéticos. Entonces, este patrón energético, se manifiesta en este proceso y en este otro proceso y en este, y entonces uno puede enterarse mucho de cuáles son estos procesos innovadores que existen en estos momentos, simplemente leyendo todos los ejemplos que él tiene en los varios patrones, ¿no? Es una forma distinta de crear un mapa mundi. Ujú. Sí, a mí me genera una fascinación tremenda esto porque en este cambio de cosmovisiones que tú nombraste al inicio, de la que está basada más en el ego versus la que está más basada en el eco, que es como lo resumen algunos pensadores como Otto Scharmer, eh, se requiere todo un nuevo lenguaje y toda una nueva serie de patrones y de habilidad de reconocer estos patrones Mm. que son un poco más complejos que los de la cosmovisión anterior, ¿sí? Y es más, hay más énfasis en lo que tú llamas una energía, ¿sí? ¿Cómo es esa energía? Y es algo que no todos aprendimos
en el colegio a identificar, ¿no? Como a reconocer la energía o reconocer el patrón subyacente. Esa no fue la educación que recibimos. Entonces hay toda una reeducación para ubicarnos, bueno, qué está pasando y cómo nos alineamos a un patrón que esté alineado, o sea, que esté a favor de este nuevo mundo que queremos crear, de nuevos procesos. Sí, me alegro mucho que hayas traído el nombre de Otto Scharmer y su modelo a esta conversación. Él ofrece tanto y esa forma de nombrarlo del ego hacia el eco es muy poderosa. Mm. Sí, creo que estamos todos buscando los nuevos lenguajes que sean sencillos Sí, y sí, que nos generen este entendimiento común. sí, así es. Sí, y cuéntame un poquito de lo que estás haciendo tú, Ana María. ¿Estás todavía en un eco village, viviendo en comunidad? Sí, 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 sí. Yo soy cofundadora de una ecoaldea que se llama Aldea Feliz. Eh, Aldea Feliz, qué bien. Sí, sí, me habías contado antes, pero no tengo las últimas noticias. ¿Y cómo va Aldea Feliz? este año cumplimos 19 años, que el hecho de perseverar y sostenernos en el tiempo es ya un gran logro. Pero bueno, no solo eso, efectivamente hemos creado toda una cultura con otros patrones Ajá, de organización, donde usamos tecnologías sociales como la sociocracia, la comunicación ajá, lenta, distintas clases de facilitación y también de organización de la tierra como la permacultura, que es otro ajá. gran patrón Sí, de hoy así es. día. Y somos entre 20 y 30 personas, si incluimos niños y algunas personas de nuestras familias y un poco más incluimos los papás y mamás de la escuelita que hay acá. Em, entonces, sí, es una comunidad intencional, ecológica, que busca mm, demostrar, vivir y demostrar e inspirar nuevos modelos de relación con uno mismo, Ujú, con los demás, con la naturaleza. qué Y bello. es una aspiración, siempre es una búsqueda y lo Sí. más poderoso es pues permanecer juntos, ¿no? En la experiencia, si sea complicada por momentos. ¿Y a dónde están localizados? Estamos en San Francisco, Cundinamarca, que es Ok. un pueblo pequeño, como de unas 9.000 personas, a 2 horas de Bogotá. Y Ajá, en esta zona se está moviendo mucho eh, la energía colaborativa, justamente llevamos ajá, nosotros 19 años, pero también hay procesos eh, que se han empezado a gestar en paralelo de procesos de soberanía alimentaria, de economías alternativas, de cultura, de desarrollo cultural y también exploración de medicinas alternativas, en fin, hay muchas cosas pasando por esta zona y no quiero que la conversación se vaya mucho de este lado, sino ok, que esté ok, ok, enfocada en ti. Ya te sí, contaré más en otros ok, espacios sobre esta experiencia. Pero sí, quería hablar de esto porque creo que es un ejemplo de lo que estás sí, hablando sí, sí, claro que sí. y pues sí, creo mucho en el concepto de las islas de sanidad o las islas de coherencia, como las Ay, nombra. las islas de coherencia, eso es algo tan importante lo que estás nombrando. Em, yo acabo aquí en el instituto donde estoy con una beca, con un fellowship. Em, acabo de tener un encuentro muy lindo con la persona que era el director aquí previo. Ahora está
no está retirado realmente, está retirado de ese puesto administrativo, pero todavía está enseñando en Stuttgart, todavía está escribiendo y viajando. Y él estuvo 3 meses en Japón trabajando con un colega allí y me dio a leer algo que ellos habían escrito como bueno, no exactamente sobre islas de coherencia, pero por ahí va la cosa, sobre las comunidades más pequeñas, como la mejor preparación para enfrentarnos a los distintos, las distintas crisis, la policrisis, la metacrisis, em, Ujú. esas cuestiones entretejidas que nos amenazan a la forma de organizarnos que no podemos decir petrocapitalista o bueno, ¿no? Como lo querramos nombrar, pero la forma que nuestras sociedades están organizadas no es muy sostenible. Y entonces, pues yo estoy muy de acuerdo que comunidades, pueblos pequeños, islas de coherencia, es lo que más necesitamos en estos momentos. Eh, mm, no sé qué pasará con las ciudades grandes. A lo mejor ahí dentro de ellas también se creen islas de coherencia, Ujú. pero creo que necesitamos apoyar la organización a nivel humano y Ujú. tratar de hacer cambios demasiado grandes a nivel de estados nacionales, eh, como que no lo veo tan factible, Sí, de porque acuerdo. sí, sí, es que sí pienso, hay una gente que ha eh, creado un concepto, una palabra, otra vez en inglés es global, entonces global y local, no sé si se dice glocal en Sí, español, ¿no? sí, Pero sí. Local, sí, es lo que está usando. sí, entonces ese sentido de que claro que hay que coordinarnos entre nosotros, claro que hay que formar redes, etcétera, pero la centralización es muy limitada en el sentido de poder adaptarse a los contextos diversos y de darle a la gente la oportunidad de participar como entes enteras, ¿no? Y entonces pues fue muy lindo leer este artículo sobre estas 30 comunidades en el Japón que este colega del ex jefe ha estado cultivando por los últimos 30 años, ha estado apoyando su autonomía, su autodeterminación, etcétera, como la forma más razonable para prepararse para cualquier tipo de crisis. Y en el Japón tienen muchas crisis porque tienen terremotos, tienen olas enormes, tienen, ¿no? Pero entonces esa noción que la comunidad es lo que nos prepara. Mm. Sí. Y es un gran entrenamiento de convivir en diversidad, de resolución de conflictos, de Sí, empoderamiento, de resolver cosas juntos, sí, de hacerlo de maneras sencillas, apropiadas, al alcance. sí, Y manteniendo la autonomía, sí, eso sí, siempre la hemos mantenido, o sea, siempre toda la financiación nuestra ha sido nuestra y no ujú, hay ningunos hilos o, o sea, agendas de un externo sobre la ajá, comunidad y eso lo hemos tenido claro siempre, ni tampoco con algún gurú o una ideología que nos case con algo tampoco, o sea, hemos defendido la diversidad y la autonomía y la libertad en cada paso de nuestro camino. Casi que podríamos mapear los conflictos que hemos tenido y en todos los casos se ha reforzado eso, se han reforzado esos valores, esos principios, más que valores, esos principios para
sí, mantener nuestra entereza. Qué bonito. Y bueno, cuéntanos un poco de tu investigación. Yo sé que hiciste un doctorado, que ahora estás haciendo un fellowship y sé que tus inquietudes intelectuales han estado muy activas siempre y en particular en esta fase más académica, me imagino. Sí, pues yo siempre me había jurado a mí misma que nunca iba a hacer un doctorado. Los dos de mis padres son doctores, académicos, profesores, etcétera. Gente muy inteligente, pero emocionalmente muy, muy de su época. Eh, y, y pues no, yo realmente ni quería ir a la universidad. Cuando tenía 18 años le dije a mi padre que no tenía ninguna intención de ir a la universidad porque desde mi perspectiva era solo una manera de reproducción de clase y uno podía aprender de otros modos. Pero bueno, al fin terminé, me tomó 9 años completar el bachillerato, que generalmente toma 4, porque estaba cambiando de idea de qué era lo que quería estudiar, entrando, saliendo de la escuela. Bueno, y después de eso hubo un En proceso, 9 años el pregrado en español se dice pregrado porque el bachillerato es high school. el bachillerato high school, entonces pregrado, ok. Y luego después de eso, em, me interesaron mucho los másters, porque los másters son cursos de 2 años y súper prácticos. Entonces, la primera maestría que completé fue en educación bilingüe, porque estaba trabajando de maestra bilingüe en California. Y, y eso no porque fuera algo mm, de lo cual tuviera super pasión, pero es que vengo de una familia de educadores y pues todavía yo no había encontrado mi propia cosa y había mucha presión de la familia de ir por ese camino y bueno, lo probé y sí, soy un poquito introvertida honestamente para manejar una clase de 35 niños, pero pero bueno, fue una experiencia. Y de ahí tuve una posición con una organización de reforma educativa, modelos constructivistas para promover no solo el aprendizaje académico, sino el aprendizaje socioemocional. Y fue muy interesante trabajar por esta pequeña organización de reforma educativa, pero también estaba buscando, ¿no? Como que qué era lo que yo quería hacer y en algún punto pues me interesé mucho por esta cuestión de desarrollo de organizaciones, pues, para decirte verdad, porque siempre que iba a un taller sobre crecimiento psicológico o desarrollo espiritual o lo que sea, siempre había una o dos gentes que eran de desarrollo de organizaciones. Y yo me preguntaba a mí misma, ¿qué es esta cosa que siempre encuentro a esta gente que hacen esta profesión en los talleres que a mí más me gustan? Y entonces, después que, gracias a Tom, tuve esa introducción a la facilitación dinámica, pues terminé en un programa de desarrollo de organizaciones, una maestría otra vez de 2 años. Y realmente me apasionó mucho ese tema. Es uno de los que, porque cómo trabaja la gente en grupo, como tú acabas de decir, es una de las cosas más importantes si uno tiene una ecoaldea, si tenemos un sistema postcapitalista, si tenemos un sistema, cualquier tipo de sistema que tengamos, tenemos que preguntarnos cómo vamos a trabajar en comunidad, en grupo, en colaboración, ¿no? Entonces me encanta ese tema. Y en algún punto decidí regresar a la universidad porque, y luego tengo una maestría en trabajo social también, Wow. por otro tipo de razones que decidí, pues quiero poder explorar ese campo de trabajo psicológico. Pero en algún punto, y trabajé en ese campo por varios años también,
Pero empecé a escuchar de esta gente, colegas míos que trabajaban en el campo de la facilitación dinámica, que estaban facilitando estos consejos de ciudadanos en Austria. Son como las asambleas, no sé si están ahora por todas partes esas asambleas grandes nacionales con 100, 150 personas elegidas al azar, que luego estudian un tema de políticas públicas y terminan con una recomendación, etcétera. Bueno, como eso, pero en pequeño. Y empezando ya en el 2006, estos colegas en Austria estaban haciendo una labor muy bonita de invitar a ciudadanos a participar en estos procesos facilitados, profundos, para realmente explorar cuál es el bien común con respecto a este tema de políticas públicas, ¿no? Y entonces estaba yo fascinada por aprender más sobre lo que estaban haciendo. Y como siempre me ha gustado aprender, lo que pasa es que hasta entonces la idea de un doctorado, es una súper especialización a donde te enfocas para aprender tantísimo sobre una pequeña cosa. Pero cuando encontré algo que realmente quería estudiar, pensé, pues yo puedo escribir una disertación sobre lo que esta gente está haciendo en Austria. Y ese fue la estrella que me guió por 9 largos años de trabajar en el doctorado, ¿no? Y bueno, y fue en una escuela alternativa, pero acreditada, que se llama Fielding Graduate University. Y ellos no ofrecen grados en demasiadas disciplinas, sino que principalmente en desarrollo de organizaciones. Entonces, mi doctorado está en el campo de desarrollo de organizaciones, aunque el tema que investigué de las innovaciones democráticas cae más dentro del campo de las ciencias políticas. Pero bueno, pero así hice un poco una combinación de las dos cosas. También tienen doctorados para gentes que son coaches, tienen un doctorado en desarrollo humano, a donde va mucha gente que hacen executive coaching, coaching para administradores, para empresarios, etcétera. Y tienen también un doctorado en liderazgo educativo, educational leadership, y un par de otros. Ujú. Psicología clínica. Tienen un PsyD en psicología clínica y así, ¿no? Pero no es como que puedes ir ahí para estudiar cualquier cosa, pero tienen 5 o 6 áreas en las cuales uno puede conseguir o maestrías o doctorados. Y pues ahí fue a donde hice mis estudios. Ujú. Sí, fascinante que dedicaste tantos años en estudiar este fenómeno en Austria tan importante, ¿no? De cómo puede ser el futuro de la democracia. Sí, sí. Y bueno, mira que la cosa, pues yo cuando empecé ese programa ya había sido varios años desde que había terminado mi maestría, creo que la última fue de trabajo social, entonces por los requisitos de la universidad, etcétera, tenía que tomar una serie de cursos en el campo de desarrollo de organizaciones, que está bien porque a mí me fascina. O sea que tuve que hacer una cuarta maestría en el proceso de conseguir el doctorado. Fue algo un poco loco, pero bueno. Em, pero en ese proceso, ¿qué te iba a contar? Sí, una de las cosas que me di cuenta es que dentro del campo de las ciencias políticas, no es como una contradicción. Para estas innovaciones democráticas, la facilitación es crucial, es Sí. esencial. No puedes coger a un grupo de gente diversa ¿no? Y meterlos en un cuarto y decirles, pues,
señores y señoras salgan con un acuerdo sin proveer algo de apoyo para que puedan hacer eso, ¿no? Entonces, es un elemento esencial, pero interesante para mí, frustrante llegó a ser en algún punto que realmente había tan poco trabajo en ese campo sobre la facilitación. Entonces había muchísimas guías sobre estos procesos que hablaban sobre la teoría de la democracia deliberativa y luego sobre por qué y cómo elegir al azar, ta, 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 ta. Y luego decían, y si usted quiere hacer uno de estos experimentos, contrate un facilitador profesional para que haya ahí alguien que se asegure que todo el mundo siga las reglas y que todos tengan un turno para hablar. Punto, próximo tema. Era todo lo que decían sobre la facilitación, ¿no? Aunque tan central. Entonces, pues porque por una parte uno puede decir, pues este es un campo virgen, aquí casi nadie ha hecho nada, pues tengo mucho abierto, pero por otra parte, cuando otra gente ha trabajado la área, hay más sobre lo cual uno puede construir, ¿no? Entonces fue interesante ese proceso, pero al fin de cuentas, una de las cosas que al principio también ese modo de definir la facilitación me pareció a mí tan simplista, tan, no sé, como minimizante, etcétera. Pero luego, después de años de estar trabajando en este campo, hay un artículo que escribió como las 20 personas más importantes en el campo, un pequeño articulito de 4 páginas donde como lo distilaron todo para la revista que se llama Science o Ciencia. Y básicamente estaban distilando qué es lo que hemos aprendido en 20 años de estudiar estos procesos con formatos distintos, de distintos tamaños, con distintas metodologías de facilitación. Eso ellos ni lo dicen, pero yo lo sé porque he entrado un poquito más en eso. Distintos procesos, distintos temas, distintos números de gente, distintos cantidad de tiempo, pero todos y todos y todos con resultados muy positivos al fin. Y lo que pasa es que eso nos dice algo sobre la naturaleza del ser humano, porque en las ciencias políticas muchas veces se dice que no, a la gente no le interesa la política o la gente no sabe cómo razonar bien sobre la política o que esto, que el otro. Pues eso pienso que parte es que a mucha gente lo que no le gusta es la pelea, ¿no? Y entonces se alejan, especialmente en los Estados Unidos, eso pasó mucho, por mucho tiempo y la gente se volvió desafortunadamente muy ignorante. Pero lo que se ha probado en todas estas instancias distintas es que cuando hay un contexto de apoyo, a la gente les interesan estos temas que tienen que ver con el bienestar común y pueden trabajar de manera positiva con gente muy distinta, de opiniones y perspectivas muy distintas, y al fin del proceso salen diciendo, eso fue una experiencia valiosa, encuentran significado en el proceso. Entonces, últimamente, digamos, en el último año o dos después de terminar la disertación que, que es sobre este tipo particular en Austria, donde usan este proceso en particular que va muy profundo en corto tiempo, que yo enseño, que a mí me gusta mucho, bla, 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 pero me he puesto a pensar, a lo mejor desde cierta perspectiva, realmente es tan simple. Cualquier metodología que te garantice, yo lo pongo de manera un poquito distinta, a mí no me gusta decir que la gente va a seguir las reglas, pero lo que me gusta decir es que te garantice que va a haber un respeto básico por cada persona y que cada persona va a tener la oportunidad de participar y que cada voz se va a escuchar. Quizás eso es como el denominador común que nos ha dado estos resultados tan
una vez y otra vez y otra vez, utilizando procesos muy distintos, formatos muy distintos, temas muy distintos, etcétera, que a lo mejor es tan básico como eso. ¿Qué Mm, te parece? ¿Qué piensas? Pienso que tiene todo el sentido del mundo, porque en el modelo anterior, en la cosmovisión anterior, hubo muchos abusos y muchos conflictos desde esos egos y desde la falta de una regulación de la diversidad. Entonces la gente pues se siente insegura psicológicamente y no quiere participar en algo que los va a vulnerar. Y ahí hay, sí, una reacción muy humana de evitar esos conflictos y simplificar la vida y cuidarse. Pero, y lo digo también por experiencia aquí en Aldea Feliz, en momentos en que hemos tenido conflictos o que ha faltado una mejor facilitación, claro, es normal que haya una, como un movimiento hacia adentro o de separarse, de alejarse, pero se restablece la confianza con algún proceso claro, con unas normas claras y con buena facilitación. Nosotros usamos muchísimo la facilitación todo el tiempo. Pues eso empieza a construir nuevamente cultura común y eleva el diálogo a otro nivel y genera más interés de co-crear y de construir. Pero ese cambio toma años en muchos casos porque fuimos acostumbrados a algo muy abusivo, muy distinto, muy poco humano. Entonces, la confianza hay que crearla y sostenerla con Sí, una y sí, otra vez procesos como los que tú dices, que respeten los valores, que respeten a las personas. Y sí, es algo sí, que requiere mucha autogestión. sí. Pues una de las cosas que Tom, nuestro amigo Tom Atley, dice, que después de ese proceso en esta aldea de La Paz que caminó a través, estas 300 personas que caminaron juntas por todo el transcurso de los Estados Unidos, em, que él estaba poco después caminando en alguna parte y encontró un libro por una persona indígena, Oren Lyons, que estaba hablando cómo en las comunidades indígenas el proceso que tenían para resolver el conflicto era el sentarse en círculo y luego decía, and we talked and talked until there was nothing left but the obvious truth. Y entonces conversamos y conversamos y seguíamos conversando hasta que no quedaba nada más que la verdad más obvia. Y cuando Tom leyó eso, se sintió que eso era lo que él había vivido, porque habían habido algunos facilitadores en este grupo móvil, esta ecoaldea móvil, Aldea de la Paz. Y el proceso que habían utilizado muchas veces con los conflictos era decir, pues vamos a tener un círculo y como esta gente pues tenía el tiempo, porque a mí una de las cosas que más me gusta de la antropología es que han descubierto con distintos análisis, etcétera, que la gente con vidas hunter-gatherers, ¿cómo se dice eso en español? De cazar y cosechar, Sí, aunque no era preagricultura, que esa gente trabajaban para para el sostenimiento propio, promedio de 20 horas a la semana, y que el resto del tiempo lo que hacían era contar cuentos, jugar, convivir, ¿no? Y entonces, pues se necesita un poquito más de tiempo para poder sentarse y hablar hasta que no queda nada más que la verdad, las verdades más obvias. Pero, pero sí, creo que tenemos esa herencia genética de nuestros antepasados, del tiempo en el cual todos nosotros éramos hunters-gatherers, ¿no? Y que a lo mejor si todavía tuviéramos ese tipo de cultura no necesitaríamos facilitadores en el sentido que la cultura misma nos proveería
estructuras y rituales y la gente más anciana es la gente que diría, ok, es tiempo de sentarse en círculo porque esto se tiene que resolver, ¿no? Pero faltando todo eso, me parece a mí que los facilitadores, las facilitadoras somos esenciales. Sí, sí, yo coincido contigo, porque incluso en los rituales se necesita facilitación. Sí, Y yo creo que las estructuras de las culturas tradicionales, aborígenes, con todo respeto, eran muy jerárquicas y no siempre las más egalitarias como en términos de hombre-mujer. Entonces, lo que se requiere aún es sí tomar lo mejor, lo mejor de esas cosmovisiones y de esas prácticas, pero adaptarlos a dónde está la evolución del pensamiento hoy. Eh, sí. y bueno, ya para ir cerrando, que ya se nos está acabando el tiempo, ¿cómo describirías tu teoría de cambio, tu theory of change? Has hablado ya de muchas cosas que considero yo teorías de cambio. Por ejemplo, esta idea del poder de la facilitación, de la conversación, dedicarle más tiempo a esto. No sé qué más agregarías ahí. Bueno, esto no es una teoría de cambio, pero algo que quería mencionar, de que una de las experiencias más poderosas que he vivido fue una semana en España, en el País Vasco, Donosti, San Sebastián, una conferencia bella que fue organizada justamente por gente que habían aprendido la facilitación viviendo en comunidad por muchísimos años y crearon un encuentro que se llamaba The Art of Co, el arte de co. Entonces, cooperar, colaborar, co-crear, ¿no? Era el arte de co. Y, y sí pienso que uno de los contextos donde nacen muchos facilitadores y facilitadoras es el contexto de las comunidades intencionales, de las ecoaldeas, etcétera. Otro contexto es el contexto de los movimientos de protesta. Hay mucha necesidad de aprender cómo crear un ambiente a donde todo el mundo se le escuche con respeto y a donde todo el mundo tenga oportunidad de hablar y de escuchar y de así y de tener voz. Em, y entonces yo pienso que la facilitación es algo que yo lo valoro tanto en lo profesional como en lo laico, porque pienso que esas dos cosas no se oponen. Necesitamos que la gente tenga habilidades de facilitación, de mediación, de resolución de conflictos, así como la alfabetización, así como la gente aprende a leer y a escribir y a hacer las sumas, pues este tipo de interacción humana, el conflicto es algo natural, el conflicto es algo que siempre va a existir en el sentido de mm, diferencias entre perspectivas. No estoy por conflicto, yo no estoy hablando de algo negativo, destructivo. Puede llegar a eso, claro, pero también puede ser una fuente de tensión creativa, ¿no? De diferencias que nos ayudan a crear algo más en conjunto. Entonces, la teoría del cambio, muy simple, esta la originó un amigo mío que me acompañaba por mucho tiempo en la vida y también en los talleres de facilitación. Esto es un conflicto no productivo, ¿no? Tú, se topan y ahí no hay movimiento. Pero ponte que creamos un espacio un poco más grande y tenemos esto y tenemos esto. Y ahora lo que tenemos nos podemos imaginar que en el centro de esto hay un eje y lo que tenemos es la esquemática de un generador, ¿no? Esto va para acá, esto va para acá, si hay una rueda de agua acá, esa rueda de agua da vuelta, se genera poder, se genera energía, se genera creatividad.
Entonces, mi teoría del cambio es que si ampliamos el campo para tener ese espacio, para que cada voz se escuche, aún esas perspectivas que aparentan estar en conflicto, lo que tenemos es un generador increíble de energía. Mm, qué belleza de imagen. Me fascina. Y da mucha esperanza y nos invita a ver el conflicto de otra manera, que es generalmente la resistencia que tienen las personas a lo colaborativo, una resistencia, un temor a caer en un conflicto eterno. Pero con buena facilitación, coincido contigo, eso no tiene que ser así. Y qué alegría que has dedicado tu vida a esto, a explorar cómo forjar estos generadores de poder colectivo. Así que gracias, Rosa. De verdad, muy inspirador conversar contigo. Mm. De verdad, todas las Sido- bendiciones. Ha sido un placer enorme, Ana María. Ha sido un placer enormísimo. Siento como que estamos en una onda tan, 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 tan afín. Y pues qué lindo, muchísimas gracias por esta oportunidad. Quiero pedir perdón a las personas que estén oyendo esto. Yo soy peruana, mi padre es peruano, nací en el Perú, mi madre es cubana, ellos se conocieron en España, pero desde pequeña he crecido en los Estados Unidos y mi madre se ha esforzado muchísimo porque mantenga el idioma y yo también he hecho mis esfuerzos por ese lado, pero cuando uno vive en otro país, en otra cultura por tanto tiempo, pues no siempre tiene el vocabulario tan a la mano como cuando uno pues vive en una cultura donde todo el tiempo se habla en español. O sea que gracias mucho por tu paciencia y tu ayuda para ayudarme a traducir distintos términos y aprecio muchísimo tanto tu interés y tu apertura y tu linda escucha. Ay, con mucho cariño y yo insistí mucho que tuviéramos esta conversación en español. La hubiéramos podido tener en inglés sin ningún problema, pero consideraba importante que tu experiencia llegara a esta comunidad hispanoparlante, porque a veces no hay acceso a conocer de estos temas y hacer estos puentes entre nuestro gran continente americano, que es tan importante. Así que gracias por acceder a hacerlo en este lenguaje. Claro, para mí es un regalo enorme la oportunidad de poder hablar de estos temas en mi idioma materno, ¿no? El idioma que primero aprendí y que todavía, pues, gracias a los esfuerzos de mi madre, me parece que lo hablo más o menos bien, pero a veces me falla. Bueno, muchas gracias nuevamente también a quienes están acá oyendo, viendo y seguimos con nuestra serie de conversaciones maravillosas como estas, charlas Revisión del Mundo. Un abrazo, Rosa. A ti, Ana María.